Efectivamente, este es un gran problema, en el sentido en que yo he escogido un percurso metodológico y es la que declaro desde el momento en que entiendo lo que dicen aquellos textos. Y mi metodología es, pretendo que cuando los escritores bíblicos escribían algo, era eso lo que querían decir. Y digo que pretendo que, porque yo no tengo ninguna certeza, tal como lo digo en todas mis conferencias. Así que yo pretendo para ver qué descubro, qué puedo encontrar. Y debo decir que este año se me ha dicho muchísimas veces, algunas veces de un modo elegante, algunas otras un poco menos, pero yo me lo tomo con una sonrisa. Me han dicho que soy un ignorante y yo tengo absolutamente conciencia de serlo. Porque no sé que es obvio, claro, que la Biblia se debe leer de un modo metafórico y alegórico. Y bien, el hecho de que en todos estos años no hay ninguno de todos aquellos que me acusaban de haber escogido este percurso metodológico, ninguno que al menos me haya dado el criterio, pero un criterio verdadero, un criterio objetivo, para distinguir las partes que van leídas de manera literal o de manera alegórica, metafórica o simbólica. Así que, aunque yo no tenga el criterio, pero me parece que la Biblia debe ser leída de manera alegórica, yo me considero libre de poder decir, entonces es evidente que el primer versículo de la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es una alegoría. Aquel pueblo, tal como nosotros hoy día, no sabía qué origen tuviera el universo, así que inventó esta narración alegórica, inventándose un personaje omnipotente, digámoslo así, que lo ha creado porque no era capaz de explicar, así como no lo somos nosotros, y nos dirigimos por ello a los científicos, cosa que en aquellos tiempos ellos no. Así que si es evidente que se puede leer de manera alegórica, yo digo que es evidente que el primer versículo de la Biblia es alegórico. Si esto no es evidente, entonces es claro que el primer versículo de la Biblia debe ser leído de manera literal. Porque si se supone que hay un Dios que ha creado el universo, y esto lo saben quienes asisten a mis conferencias, que cuando yo digo que de Dios no sé nada, quiero decir que yo no digo que Dios no existe, digo que de Dios no sé nada. Así que Dios podría muy bien existir. Yo jamás pondré en discusión la existencia de Dios, porque para ponerla en discusión tendría que saber. O sea, debería tener la certeza de los ateos, y no la tengo. Así que yo digo, si el primer versículo del Génesis, hago este ejemplo, pero podría ser cualquiera, debe ser tomado en sentido literal, entonces yo necesito, pero de verdad necesito, tener el criterio objetivo, mas no subjetivo. O sea, no escoger los versículos que me gustan, son literales, y los que no me gustan son alegóricos. El criterio objetivo para tomar la Biblia, el libro que Dios habría inspirado para hablar con cada uno de nosotros, ponerme frente a la Biblia y entender qué debo entender como literal y qué no. Así que aquí tenemos un problema muy grande. Yo obviamente continúo por mi vía de pretender que, de tratar de entender qué significado obtenemos si la Biblia viene leída de manera literal. Pero viendo que me dicen siempre, tú todavía no la has entendido, tú todavía no has entendido que la Biblia es leída de manera alegórica, me gustaría que aquellos que me acusan de esto me dieran el criterio, repito, objetivo. El primer versículo del Génesis es muy problemático porque ahí encontrarán en su interpretación todo el contrario de todo. Nosotros encontramos la raíz de lo que pensamos y lo que hacemos en la Torá misma, en la Torá escrita y oral, y en lo que deriva de esta hasta el día de hoy. Y también los maestros de hoy tienen una producción literaria que se ciñe a la tradición recibida. A través de los siglos han sido escritos numerosísimos comentarios sobre los libros de la Tanakh. Entre estos, ciertamente el más famoso. El más famoso es el comentario de Rashid Itroa, que vivió en el 11º siglo. Las indicaciones para leer los pasajes en modo alegórico derivan principalmente de la tradición rabínica a la cual se dirigen los comentadores. Por ejemplo, sabemos que las imágenes que los profetas utilizan sobre el fin de los tiempos no deben ser leídos literalmente. Pero sabemos, por otro lado, que cuando esto suceda, tendremos la inequivocable confirmación, así que
Desde nuestro punto de vista, dedicarse excesivamente a estas cosas no es aconsejable. Es importante señalar que el horizonte referencial de los maestros de Israel es distinto respecto al de un cristiano, porque comprende un número inferior de libros que constituyen la Tanaj, que está compuesta de 24 libros. En total, entre estos libros, el Pentateuco y la Torá tienen una dignidad superior. Todo en nuestra doctrina está basado en la tradición. Los maestros han utilizado una serie de reglas hermenéuticas para extraer unas enseñanzas que aún hoy constituyen la base imprescindible que regula la comprensión de nuestra Torá. En general, podemos distinguir 4 niveles, que son resumidos en la sigla Pardesh: una lectura plana del texto según su sentido literal, Pshat, la lectura a través de consejos y el Remez contenidos en el texto. Según este tipo de lectura, por ejemplo, ya en el texto de la creación del mundo son indicados los eventos que caracterizarán los 6 milenios sucesivos de la historia de la humanidad. O las historias de los patriarcas anticipan todo lo que sucederá a sus descendientes. La tercera lectura es aquella del Midrash, la Derash, que es el elemento que más caracteriza las lecturas hebreas de las Escrituras. Por ejemplo, se podría hablar mucho de esto en vista que el material midrashico fue exterminado. Muchísimos midrashim custodian las cartas hebreas, el valor numérico de las variadas palabras, en un sistema en el cual a cada letra del alfabeto hebreo se le ha asignado un valor numérico, gematría, y de esto se pueden obtener enseñanzas. Luego la lectura mística, el Sod, que encuentra en el Zohar, el libro del esplendor, su cúlmine. Para acceder a este nivel de lectura, no al alcance de todos, según la expresión de Maimónides, se debe haber llenado el estómago de carne y vino antes de tomarlo. El primer autor a tratar estos temas fue el español Rabí Moshe B. Nachman, que vivió en el XIII siglo. Lo que es fundamental es que es indispensable una interpretación. Y esto distingue el hebraísmo rabínico entre muchas otras culturas, como la de los caraítas, que no se mueven del texto. Por esto, la ley del talión, por ejemplo, entendida literalmente según los caraítas, mientras que según la interpretación rabínica, este precepto sirve a instituir la práctica de la compensación del daño procurado. Hablando de la regla del sábado, que en el hebraísmo es tan importante, en la cual en la tradición escrita se habla muy poco, mucho menos que de otros argumentos, los maestros afirman que se trata de una montaña colgada de un cabello. Las numerosísimas reglas relativas al Shabbat se extraen solamente de estos pocos consejos presentes en el texto bíblico. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es posible imaginar el texto sin la interpretación que lo acompañe. Gracias. La Biblia debe ser leída metafóricamente o de manera literal. Depende de a qué parte nos referimos. De hecho, lo que decía Mauro Viglino, es muy importante el hecho de que nosotros debemos ver siempre los textos bíblicos a través de la experiencia de nuestro intelecto, usando las exégesis bíblicas y las explicaciones desde el punto de vista científico y teológico desde el punto de vista cristiano y científico desde el punto de vista de la ciencia. Ninguno de mis correlatores puede negar la existencia de la ciencia ni de la evidencia científica por parte de tantos textos, religiosa e histórica. Así que no negamos la ciencia ni otras cosas de las cuales no tenemos la posibilidad de demostrar. Entonces, Mauro dice que debemos leer la Biblia literalmente. Así que el Dios de la Biblia ha creado el cielo y la tierra. Entonces, alguien ha creado este Dios, le ha dado la fuerza omnipotente de crear el cielo y la tierra y ha creado todo lo que nosotros vemos. Pero el mismo Mauro, por ejemplo, en tantas de sus conferencias, ven que yo sigo a Mauro, ¿lo ven? ¿Lo ven? Yo sigo a Mauro, no soy un ignorante, ¿lo ven? También Mauro algunas veces, a veces hace metáfora y alegoría. Por ejemplo, la serpiente de Moisés la ve como representante de la medicina.
la serpiente del Génesis, él dice que es un hombre de ciencia y que se ocupa de genética. ¿No es así? ¿Lo ven? Entonces, las interpretaciones. También Mauro muchas veces no interpreta literalmente, más metafóricamente. Entonces, también aquellos que contradicen la existencia de Dios en la Biblia, Yahvé, Elohim, plural, todo lo que quieran. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para responder a alguien del público. El ex emperador de Roma, el César, era una sola persona, ¿no? Es verdad, era un emperador, una sola persona. ¿O no? ¿Eran dos Césares? No, era uno solo. ¿Cuántos apelativos tenía? Pontificio máximo, sumo pontífice, el dios sol, así que usaban el plural. En nuestra iglesia ortodoxa, yo por ejemplo cuando firmo nosotros abondios. ¿Y yo cuántos soy? Soy uno solo y menos mal, gracias a Dios, porque hago tantos daños. Entonces, cuando nosotros firmamos en los documentos eclesiásticos, nosotros, abondios de la gracia de Dios, obispo de la iglesia de Milano, Brescia, ¿por qué nosotros, la reina de Inglaterra, cuando se muestra al pueblo dice, nosotros hemos decidido, nosotros queremos? Entonces, ¿cómo podemos interpretar este nosotros desde el punto de vista alegórico o literal? Y bien, debemos distinguir. A mí me gusta a veces hacer, ¿cómo puedo decir?, analogías. No tanto teológicas, más con nuestras cosas naturales. Así que la Biblia es leída muchas veces también a través de nuestras capacidades intelectuales. Yo no sé nada de Dios. Yo no he visto a Dios. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto? No lo han visto, porque no se puede ver lo que no se puede ver. No se puede ver ciò che non esiste. No se puede ver lo que no tiene forma. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, bueno, al menos los hice reír a todos ustedes. Y por esto me deben regalar un minuto. Como por ejemplo, nosotros no vemos la corriente eléctrica, pero nosotros vemos el resultado de la corriente eléctrica. Si quieren sentir los efectos de la corriente eléctrica, metan 2 clavos en la toma corriente. Verás cómo la sientes fuerte y tus cabellos se volverán muy crespos. Así que, como pueden ver, Dios existe en una forma desconocida para nosotros y, digamos, carente de visibilidad para el hombre, pero que se dejará conocer si lo haces a través del Espíritu. La espiritualidad, así que te debes poner en condiciones espirituales en escuchar a aquel que existe. Sin dudas, porque no tengo dudas, la Biblia no debe ser leída alegóricamente. Si tomamos la alegoría en el sentido técnico, o sea, como ha sido usada en la tradición de la Iglesia y otros, o sea, que cada palabra, cada detalle del texto, además, al significado que vehícula. Y naturalmente nosotros sabemos que para vehicular un significado se necesita una frase, entonces traducir palabra por palabra no es traducir, pero eso es otro discurso. Ahora, cada palabra prácticamente indica otra cosa. Indica otra cosa. Por ejemplo, en la tradición cristiana, y no solo, lo han hecho en todas para encontrar los significados espirituales de textos, que aparentemente no tenían ninguno. Por ejemplo, así los hago reír también yo, en el canto de cánticos se
Se dice que la muchacha tiene un dije entre los dos senos. Y hay un padre de la iglesia que dice que el dije es Jesucristo, que está exactamente entre dos montañas, que son el Antiguo y el Nuevo Pacto, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas páginas en la Biblia que fueron escritas para ser leídas como alegoría, pero el texto lo dice. Hay excepciones rarísimas. Ezequiel 17 dice, les cuento ahora Hidaj y Mashal, una comparación, un enigma, y narra una historia imposible de un águila que arranca la punta de un cedro, la planta luego se vuelve una viña, luego viene otra águila, pero pocos versículos después explica que esa historia es verdad, y es la alegorización de un evento histórico. La alegoría fue anulada. La Biblia debe ser leída por lo que está escrito. Y aquí empiezan los problemas. Mientras tanto, hay que tener cuidado con los géneros literarios, porque nosotros no leemos Anais Nin en el mismo modo en que leemos el Código Civil, no leemos un ensayo de Umberto Eco sobre la literatura. Nos damos cuenta que son textos distintos respecto a la poesía de ahora no recuerdo, etcétera, etcétera. También en la Biblia hay textos distintos para leer, textos distintos. Y leerlos como si fueran todos iguales es una tentación muy eclesiástica. Y como debería ser todo verdad del inicio al final, no. Hay poesías, hay protestas, hay lamentaciones, hay leyes, hay mitos. Ahora, para leer las narraciones sobre la creación, hay que leerlos por aquello que está escrito, pero por ejemplo, hoy nosotros no podemos leerlos si no es sobre un fondo de análogas narraciones del Antiguo Oriente. Ahora, allí el problema no es si creó de verdad en 7 días, etc. Es claro que se trata de una interpretación del mundo. Y es una interpretación del mundo que a mí hoy me cuestiona, porque dice el resultado, esta esfera sobre la cual nosotros vivimos no es un universo sagrado de fuerzas que se enfrentan, es una dimensión profana, desacralizada, que un Dios que habla y las cosas suceden ha dado a gestionar a los humanos. Exacto, es así como yo leo esta narración. Está claro que la serpiente, sin intención de ofender a la tradición cristiana, hasta mi amigo Lutero, no es Satanás. Y no hay ningún protoevangelio a la letra. Luego hablamos de esto si quieren. Pero nosotros leemos así la Biblia hoy en la Facultad de Teología. Si tengo un minuto, les doy un ejemplo de aquellos que aquí son como tirar un fósforo a la gasolina. Habrán ya entendido que soy un bromista ustedes. Entonces, ahora, el verdadero problema es este. Mi pregunta es, en la Biblia, ciertamente, la Biblia, si los autores de la Biblia quisieron realmente metaforizar cosas que antes no lo eran, y si hay metáforas en la Biblia, entonces allí la pregunta es saber individualizar, cum grano salis, ¿no? Tiene razón Biglino cuando me conviene o no, ¿es metáfora o no? Yo pienso que cuando se dice que Dios es mi roca, ha sido siempre una metáfora. Y cuando se habla del rostro de Dios, un tiempo no era metáfora. Y cuando se dice Adonai, no pronuncio el tetragrama por respeto a quienes no lo pronuncian, es aquel que viene de Temán, aquel que sale del desierto y que hace tener crías a los siervos del desierto, que rompe todo. Probablemente al inicio no era una metáfora, más una representación de un Dios guerrero. Pero es claro que a nivel de los últimos editores, que para mí son aquellos que hicieron la Biblia, que leemos nosotros, que estaban en la época persa y helenística, no cancelaron siendo literatura de tradición, ni siquiera los fragmentos todavía politeístas que tienen en su texto, pero es evidente que allí hablaban en metáfora. Entonces yo traduzco así el versículo 1 de Salmo 82. Elohim está presente en la asamblea de él. Yo creo saber que el primer Elohim fue sustituido intencionalmente del tetragrama para hacerlo más monoteísta. O sea, en época persa, para no dar la impresión que cuando se habla de Adonai, que estamos hablando de nuestro Dios nacional de provincia, pero sí del único. Elohim, plural gramaticalmente, pero está lleno de plurales singulares en la Biblia hebrea, lo saben todas las gramáticas.
un Elohim está presente en la asamblea de él, o sea, en la asamblea de los dioses, en medio a los Elohim juzga, o sea, demuestra que es el de mayor autoridad de los dioses y al final dice de los otros: todos ustedes son dioses, hijos de Elión, el jefe del panteón, pero ustedes morirán, y yo no. Así lo leo yo el martes en la mañana en un curso de teología del Antiguo Testamento. Creo haber leído lo que está escrito. Luego uno puede decir: esta es la propaganda de alguien que se inventó que su él de provincia es el único Dios monoteísta, y yo diré: creo que sea la voz remota de Dios que me habla también así, pero esto lo dejo en segundo plano. Si discutimos el cómo se lee, pues yo creo que se deba leer así. Aquí no es cuestión de ser intelectuales o no. Hay un porcentaje, y osaría decir, especialmente en el mundo católico, no en el protestante, un porcentaje de extrañeza de aquel texto que no se sabe tener en mano, que de aquel texto se puede decir de todo lo que se quiere, más allá que las metáforas y alegorías, y cada uno lo toma como si fuera una palabra. La Biblia está hecha para medirse con ella, para hacer las cuentas con ella. No es una agenda turística. Y ciertamente no habla de fútbol. Ahora, yo diría que sobre este discurso, la metáfora, la alegoría es típica del lenguaje humano. Si, por ejemplo, yo estoy hablando y los argumentos transcurren planos, yo utilizo de inmediato una metáfora en el lenguaje común y corriente. La metáfora constituye la comunicación. Así que yo daría por sentado que en la Biblia, que es un libro rico de comunicación, riquísimo de comunicación, que haya partes de la Biblia, sobre todo, tal vez la Biblia entera está hecha para comunicar. Está hecha para comunicar algo fundamental, usando algo más que sirve como pasaje para comunicar este algo fundamental. ¿Qué quiere comunicar fundamentalmente la Biblia? Quiere tratar de poner a Dios de frente al hombre y el hombre de frente a Dios, por lo que se logra intuir la presencia al interior de la historia, en este caso, específicamente para el Primer Testamento. El pueblo hebreo y no solo. Ahora, dentro de esto, yo sé que mientras me está hablando de eventos, hechos, tal vez de crónica, de aquel tiempo, yo sé que la intención fundamental es otra. Entonces, cuando yo busco un sentido alegórico dentro de la Biblia, yo busco porque entiendo que me quiere decir eso que es importante allí. El sentido de la Biblia no es informar la sucesión de reyes de Israel, es el de, a través de los hechos, dejar un mensaje más profundo. Se trata, en cambio, a mi modo de ver, de presuponer que hay que partir siempre de un significado que es la letra, luego eventualmente ver si la letra estimula algo más. Por ejemplo, me permito interlocutar con quien me precedió sobre la famosa primera página del Génesis. Francamente les digo que me interesa muchísimo esto. Me interesa mucho saber cómo un chino abriría esta primera página. No un chino culto que ha viajado por Europa en las metrópolis, sino un chino con su cultura milenaria. Abre esa página con una cultura totalmente diferente. Y yo sobre esto tengo experiencia. ¿Cuál es el shock anafiláctico? Son dos culturas completamente distintas. Si no decodificas, no interiorizas algo distinto a ti, tú inexorablemente traduces aquella lectura de este texto de otra tradición, la lees según la regla de tu tradición. El sentido literal se convierte y le haces decir al texto aquello que para ti en tu cultura es evidente. Me gustaría decir algo que había preparado, pero me tomaría muchísimo tiempo. Nuestro occidente se acostumbró a un modo de leer literalmente la realidad que es fuertemente histórico y racionalista y cree en eso. Pero esto no es compartido por las otras culturas que piensan que el discurso literal más importante está en otro nivel. Por ejemplo, si yo digo que toda la cultura tradicional hindú no tiene historiadores, porque la historia es el fenómeno, no es aquella que dice, no es aquello que dice la verdadera realidad, lo que verdaderamente cuenta la historia. Pero en Occidente no se puede decir esto. Tuvimos 3 siglos de crítica feroz, textual, literal, histórica, de enfrentamientos, contradicciones,
textos, documentos, lápidas. Esto requeriría verdaderamente aquella que hoy los grandes investigadores del sentido literal de la Biblia han catalogado en 150 años 4 niveles de crítica y autocrítica del modo de apoyarse a la Escritura para conocer el modo en el cual apoyarse a la Escritura sin imponer criterios de una racionalidad que son típicos de una cultura. Ahora, rápidamente digo sobre el Génesis, así intervengo con una pequeña puntualización. Pienso que cuando fue escrito el Génesis se tenía un cierto nivel de conocimiento. El mundo se juzgaba con aquel instrumento científico. Esto vale también para Galileo, con el instrumento científico que eran los ojos, el tacto, los sentidos, o sea, no había otro instrumento y era un instrumento científico. Así que acusar de no científica la época en la que no tenían todavía la posibilidad del telescopio, del instrumento intermedio nuevo, quiere decir juzgar con un criterio distinto respecto a aquel que tenían. Con los ojos, el Génesis me cuenta el universo de un cierto modo. ¿Y el modo cuál es? Es un conjunto de objetos que están arriba, colgados a un cóncavo metálico particular, etcétera, etcétera. Es un tipo de explicación, pero aquel sentido literal no está hecho para decirme que debo entender la ciencia en aquel modo. Lo da por sentado, con los conocimientos de aquel tiempo. Eso que me quiere decir, en cambio, es que aquellas cosas son, como decía justamente él, son cosas que son dioses, porque cada una de esas cosas que están colgadas allá en el mundo circundante eran dioses, sol, luna, estrellas, astros, etc. En cambio son cosas.